Como un sueño se formó la vida en el universo. Como un sueño increíble se formó todo aquello que existe. El ser humano cree que con sus equipos puede ver el universo. Idea tiene de lo hermoso que es, de lo maravilloso que es el giro continuo de tantos mundos y cómo en cada mundo existe una vida maravillosamente perfecta que el Padre creó. Conocer al Padre es conocerse a sí mismos por esta razón. Todos somos hijos del Padre. Todos nacimos de Él. Todos somos parte de Él. Todos tenemos que reconocernos como parte de todo lo que es la creación. Pero hay que hacerle recordar al hombre qué es amar, qué es creer, qué es respetar la vida, qué es pensar. Porque lo más complicado que encontramos en esta tierra es hacer que el ser humano se siente a razonar. Hemos dictado muchos mensajes que quisiéramos que con mucho amor se sentaran a escucharlos, a razonarlos y a transmitirlos. Lo hemos hecho con el amor con el que el Padre nos otorgó todo el poder para devolverles sus hijos. Esos hijos que ama tanto y que naturalmente durante generaciones fueron perdiéndose en el oscuro caminar que tienen junto al mal. Cuántos siglos, cuántos tiempos, cuántas guerras, cuántos odios, cuánta destrucción, y no pensaban. Claro, siempre ha habido unos pocos que piensan y que rezan o que pensaban en un solo Dios en alguna forma. Cuántos maestros vinieron, cuántas veces se le ha tratado de hacer pensar al hombre. Pero nosotros sabemos que en todo momento tenemos que hacer algo más grande de lo que ha podido suceder en esta tierra. Cuando vino nuestro maestro, él no tenía necesidad naturalmente de sufrir lo que sufrió. Él podía haber hecho varias manifestaciones, él podría haber tal vez, porque no como hacemos nosotros, aparecerse, hacer un llamado, pero no lo hubieran entendido. Ni a nosotros, ya que ya saben que nos pusieron por nombre ángeles, arcángeles o dioses y no han llegado a otra cosa que no sean mitologías. Por ello fue que él determinó nacer en esta tierra como hombre, como un ser humano sencillo, lleno de amor por todo lo que le rodeaba, lleno de amor por todos los seres que habitan en esta tierra, lleno de amor. Eso es lo más importante, lleno de amor por todo lo que existe, porque Él es nuestro Maestro. Se dijo que en este tiempo se hablaba de un fin del mundo, que no es verdad que vaya a haber un fin del mundo, y que Él descendería de los cielos con un ejército de ángeles para separar a los buenos de a los malos. Ahí es donde está el error. En primer lugar, Él no separa. Por algo hizo tanto esfuerzo, por algo se manifestó en la tierra con tanto amor, porque Él quería que se unieran, Él quería que pensaran, en una forma u otra hacerlos pensar, pero van a decir en una forma u otra, también no le recordarían si Él no hubiera tenido el sacrificio. Sí, lo hubieran borrado de la paz de la tierra. No era tan importante la raza donde Él nació, era más importante los romanos o cualquier otro de los que en aquel entonces gobernaba precisamente, romanos, que creían en una multitud de dioses impresionante y que vivían para la guerra, para el Dios de la guerra. Entonces, Él escogió nacer con mucha sencillez, pero Él sabía que en una forma u otra tenía que dejar su nombre grabado en la mente de los hombres. Él lo iba a lograr. Él deseaba con todo su amor que el hombre pensara. Siempre les hemos dicho, ¿por qué dejaron de pensar? ¿Por qué se olvidaron de su origen divino? ¿Por qué no piensan que todo aquello que les rodea es algo creado con tanto amor?
que no se debe destruir nunca. Por ello, cuando nosotros llegamos a la tierra y nos encontramos, el hombre había dejado de pensar porque lo acosó un ser de oscuridad. Pero eso no es el problema. Te puede acosar un ser de oscuridad y le puedes decir no. ¿Por qué? Porque tienes una mente, porque puedes determinar qué es lo que vas a pensar, porque puedes determinar quién eres. Nada te impide decir no a la maldad. A pesar de tener encima un ser de estos que está completamente lleno de soberbia, porque le quiere quitar al Padre todo lo que el Padre creó. Se puede pensar, se puede decir no, pero lo veíamos siglo tras siglo, tiempo tras tiempo, el hombre seguía igual. La guerra era el triunfo absoluto para decir yo soy el más poderoso, porque tengo esclavos, porque puedo someter a mis semejantes, porque tengo el poder para encumbrarme, porque me llamaron emperador o me llamaron, no sé, en alguna forma los reyes que siempre han puesto en la cúspide, y así sea una persona totalmente desequilibrada, la respetan porque heredó la corona y el reinado que le estaban dando. Y tristemente, ejércitos completos siguiendo todas sus órdenes. ¿Por qué se les veía desequilibrados? Porque el ser de muerte siempre ha estado detrás de ellos, asusándolos para la guerra, asusándolos para la destrucción, asusándolos para decirle que solo con el poder se es respetado. Pero es un poder de desquiciamiento, porque no puede un ser que se dice que piensa aceptar que puede matar, destruir una vida y sobre todas las cosas acabar con toda la esperanza de los seres que están cerca de ellos. Pero ellos estaban encumbrados, después naturalmente también caen, o si se morían en forma natural, pues sí, o morían porque no iban precisamente a un lugar divino, pero perdieron la razón porque aceptaron al ser de muerte. Cuando nuestro Maestro fue creado con la esperanza de crear la mente más poderosa del universo, con forma humana, porque el Padre no tiene forma humana. El Padre es luz, Padre es energía, Padre es mente. El Padre con sus rayos siente todo lo que sienten todos los seres que ha creado. El Padre puede seguir creando si así lo desea. Su mente poderosísima tan solo sabe amar. Por ello fue que creó un maestro, ya que el primero se le reveló y pues creó un monstruo realmente sin querer el Padre, porque el Padre tan bondadoso no pensó que lo fuera a retar y que quisiera su poder por haberle dado el conocimiento del bien y el mal. Pero naturalmente el conocimiento del bien y el mal es para definir perfectamente bien cuáles son sus pensamientos, que le puede dar orgullo el tenerlos, como cuáles son los que le pueden hacer sentirse un ser depravado o convertido en algo de oscuro, que es lo que ahora existe. Pero él no se dio en su empeño y empezó a crear al Maestro. De él surgió. Por ello le llaman Hijo de Dios. Todos somos hijos de él, pero a él sí lo creó de forma diferente. A él sí le dio todo el poder, inauditamente grande, pero naturalmente, primero, al crear su mente, empezó a escuchar. Ya no iba a ser tan confiado. Ya quería saber que realmente iba a crear algo que fuera perfecto y que pudiera estar con todos sus hijos y que pudiera manifestarse en todos los mundos que él había creado vida. Lo fue creando, fue creciendo, su mente
empezó a trabajar maravillosamente bien, solo el amor lo motivaba, y aunque tenía el conocimiento de lo contrario de lo que es la vida, solo el amor lo motivaba. Pero él ama y amó intensamente a su Creador. Cuando Él llegó a nosotros, cuando Él vio que nosotros nunca destruíamos, fue cuando Él quiso ser parte de nuestras vidas y Él se manifestó para enseñarnos el verdadero camino del amor, porque eso sí, nos enseñó el camino de la mente, del poder. Imagínense, si le daba poder a un ser desquiciado, a un ser ambicioso, a uno que quisiera todo para sí mismo y que además viera con desprecio a sus semejantes o con desprecio a la vida animal, no la iba a dar. Pero Él veía que nosotros siempre escuchábamos con mucho amor todo lo que Él nos enseñaba. Por generaciones Él se manifestó entre nosotros, siempre fue nuestro guía, siempre fue nuestro maestro. Por ello fue que nosotros llegamos al momento maravilloso de un cambio radical, cuando pudimos cambiar de dimensión y encontrarnos con el Padre. Fue cuando el Padre nos nombró guardianes del universo, pero con un guía, un maestro mente, un maestro amor, un maestro único en todo lo que representa la creación. El amor fue lo que se formó, y el amor del Padre formó a la Gran Madre. Tenía que existir la energía femenina. Todo esto lo vimos ya después cuando llegaron a nosotros y veíamos que ella daba su luz para que existiera la evolución, daba su luz para que existiera la procreación y nos bendecía cuando nos podíamos unir para procrear y tener un hijo. La conocimos como el ser más hermoso que hubiéramos visto. Fueron muchos siglos. Nosotros caminamos con ellos como guía. Ellos, la energía femenina, la energía masculina, el gran maestro, la gran madre, siempre juntos, vigilantes en todo el universo. Pero cuando vieron que en esta tierra no escuchaba, sí intentaron manifestarse, sí hicieron varias cosas que podían haber hecho pensar al hombre y jamás volvió a pensar. Se le olvidó que tenía una mente para pensar. Naturalmente unos pocos siempre lograban utilizar su mente para pensar. Entonces ya fue cuando ellos decidieron: vamos a hacer algo inaudito, vamos a tomar forma humana. Así es su forma. No crean ustedes que él es como nada más un rayo de luz. Naturalmente su energía es impresionantemente grande. Cuando se le ve con todo el poder que tiene es impactante. Pero ellos sí toman forma humana como la nuestra, como la de ustedes. Y naturalmente fue cuando determinaron que vendrían a la tierra. Al Padre le dijeron con mucho amor: tenemos cómo recuperar a tus hijos. Padre ya estaba triste. De nuevo perdían la humanidad. De nuevo sus hijos iban al lado del mal. De nuevo sus hijos se iban perdiendo y solo unos pocos podían hacer un cambio en sus vidas. Unos pocos que partían a otra dimensión, a los que se les enseñaban muchas de las cosas que tenían que aprender para regresar a la tierra, para tratar de ser maestros. Unos pocos que evolucionaban en comparación a lo que representa la humanidad. En ese tiempo se ven tantos y tantos seres humanos, porque ahora sí se vinieron todos a tener una participación dentro de este cambio. Pero en aquel tiempo todavía no eran tantos habitantes en la tierra, pero él dijo: este es el momento. Y entonces, naturalmente, primero tomó forma la Gran Madre, que nació de una mujer estéril
para demostrar que nacía un ser especial. Y ella, cuando creció, siendo una jovencita, fue cuando tuvo la dicha, después de ser protegida por un hombre bueno, tranquilo, que estaba siendo de padre de ella más que de esposo, pero sí se casó para protegerla, pero la veía tan frágil, tan hermosa, que si la dejaba sola, habiendo partido sus padres, entonces podría caerle a alguno de los bestias feroces que veía por todos lados. Por eso contrajeron nupcias, pero él había determinado ser un padre para ella. Cuando ella llevaba en su vientre a nuestro maestro, fue la sorpresa para él. El Señor que la protegía dice: bueno, si tienes ya alguien que te amas y hay alguien en tu vida, entonces ya es el momento que yo me retire. Y naturalmente fue cuando mi hermano Alan, a quien le pusieron Gabriel, le avisó de todo lo que iba a suceder. Porque él era un hombre ya con mucha evolución, era un hombre bueno, que todos sus actos eran perfectos, había evolucionado mucho, por ello estaba como guardián de la Gran Madre. La Gran Madre por ello lo eligió y naturalmente ya fue el que la protegió de todo aquello que podrían haberle hecho. Estos seres humanos que en todo momento pierden la cabeza y cuando ven una gran belleza, luego la quieren poseer. Y además llegó a un lugar donde discriminaban a la mujer. Bueno, creo que todas las generaciones hemos visto que discriminan a la mujer, no sé por qué. ¿En dónde quedó su razonamiento sobre lo que representa ser parte de la vida, que es lo que ella trae a todo ser que existe? Porque ella es tan grande su amor, que ella puede ver cada niño que nace, ella puede ver cada animalito que nace, ella puede verlo todo, porque igual que le dio tanto poder el Padre, nuestro Maestro Jesús, se lo dio a ella, pero con una gran sencillez planearon que de una forma u otra harían que el hombre pensara. Él sabía que no era fácil, y la Gran Madre también. Sabían que iban a sufrir por esa determinación, porque sentirían el odio, envidia, y sobre todas las cosas, la envidia. Eso es una de las cosas que más pierden los seres humanos, ya que cuando él empezó a trabajar con los seres que les rodeaban, muchos le siguieron con amor, muchos le temieron, otros le envidiaron. Entonces se desataron todas esas fuerzas que él no quería que se desataran. Y volvió a hablar con sencillez y nunca se puso un manto bordado de oro y nunca se puso una corona. Él llegó a dar amor y una muestra de lo que debe ser un ser perfecto creado por el Padre. Así es como somos todos, seres que el Padre creó con mucho amor para ser perfectos. Sí hubo muchas personas que le escucharon como debían ser escuchados, muchas personas fueron curadas de sus enfermedades porque le escuchaban, porque practicaban lo que él les decía, y entre ellas, aunque lo hayan borrado del libro sagrado que dicen que tienen, él habló sobre el respeto a la vida. Él hablaba del amor al Padre. Él no hablaba de llenar las redes de peces para matarlos y comérselos. Era llenar las redes de almas que pudieran realmente tener un conocimiento, unirse y pensar. Por ello fue que cuando él vio que ya tenía todo el mensaje preparado y que lo iba a perder el hombre, porque se iba a quedar en una pequeña comunidad que después naturalmente le olvidarían,
Entonces él aceptó lo que él determinó, que aceptaría que aquellos hombres llenos de poder y de envidia quisieran destruirle. Un pueblo completo que le siguió, un pueblo completo que le buscó, un pueblo completo que decía que lo veneraban, que un domingo lo recibieron con palmas porque lo estaban venerando. Habían de ver cómo se pusieron los poderosos, como dicen, les corroe la envidia, el temor de que les quitara el poder. Y entonces fue cuando él sabía lo que iba a pasar. Él lo sabía, pero él a nosotros no nos había dicho todo lo que había planeado. Van a decir, ¿por qué no nos enteramos? Porque leemos la mente del hombre, no leemos la mente de nuestro maestro, porque él es superior a nosotros y le tenemos un gran amor y un gran respeto para poder decir que nos vamos a meter en sus pensamientos. Escuchábamos lo que él nos decía, seguíamos sus pasos, vigilábamos todo lo que le rodeaba, siempre amorosos con él. Cuando él tuvo una gran cantidad de aquel sermón de la montaña, se preocupó porque se habían ido todos sin comer, y entonces nos dijo a nosotros que trajéramos un maná. Eso fue lo que se entregó a aquellas gentes, un maná, un alimento de vida. Pero tristemente todo lo confunden y ahora dicen que cogió 7 peces y los repartió. No, era un maná. Todos empezaron a comer y no sabían cómo les llegaba ese alimento. Entonces en ese momento sí le veneraron y sí dijeron, es un Dios, vamos a venerarlo. Eso tampoco le gustó, pero sin embargo ya habían pensado que lo iban a venerar porque era capaz de darle de comer a tantos y tantos seres que habían llegado sin comida y que él no la tenía ahí. Entonces fue cuando él también determinó que no iba a permitir que lo veneraran en esa forma. Pero él sabía que había unos poderosos que, llenos de envidia, dijeron, vamos a quitarlo del camino. Ese se va a encumbrar, se va a volver el rey de los judíos. Efectivamente era el único lugar que tenían que les quitara todo, el rey de los judíos, el rey que iba a encumbrarse para que todos le escucharan y le veneraran. Nunca, él jamás sería así. Por ello fue que cuando nosotros vimos que existía la traición, nosotros le pedimos, Señor, vámonos. No vamos a permitir que te toque, vámonos. Él volteó a vernos con ese rostro de paz que tiene y de un amor infinito y nos dijo, no intervenga. Era una orden. Voy a cumplirle a mi padre. El padre le pidió que no hiciera lo que iba a hacer, que tampoco quería ver su sangre derramada, y él le dijo, así sea mi nombre grabado con mi propia sangre, yo te devuelvo a tus hijos. Qué terrible fue aquel momento. Nosotros sí hubiéramos sido capaces de evitar aquello. Una desobediencia en todos los tiempos que nosotros teníamos de ser parte de su vida, la podemos haber cometido para evitar que le hicieran lo que le hicieron. Pero era contradecir sus órdenes y era evitar lo que él había planeado para dejar huella de su presencia sobre la tierra. Cuando nosotros vimos aquel terrible, pues como ustedes conocen, alguien que es muy malvado, sadismo, los hombres enseñoreándose, diciendo que eran poderosos y azótenlo, y luego el pueblo gritando, sí, cierto, mátenlo, porque se me hace que es mentira todo lo que él dijo. Fue un momento de locura, que si vean cómo brincaban los demonios encima de ellos, sí les hubiera dado temor, porque se pusieron felices de ver que tal vez se destruyera aquella imagen, que era peligrosa para su poderío sobre la tierra.
porque él decía que iba a ser poderoso, que haría que todos los seres humanos terminaran en esclavos para convertirlos en sus esclavos ya en la otra dimensión. Pero naturalmente hay una frase que no deben olvidar. Cuando nuestro maestro fue crucificado y que dijo: perdónalo, Señor, no saben lo que hacen. Cuánta ignorancia, cuántas veces se dejó de pensar adecuadamente, cuánta ignorancia vimos en ese momento. Y sin embargo él dijo: perdónalo, Señor. Pero no era tanto decir perdón porque no se enojara el Padre, era que el Padre sintiera que en una forma u otra él los iba a hacer pensar. Pero sí les dijo: tus hijos no saben lo que hacen. Porque leyó la mente de todos, porque vio el futuro, porque vio todo lo que iba a suceder, porque vio que iba a ser muy difícil hacer pensar al hombre, pero lo logró. Dejó su imagen grabada sobre la tierra. Una imagen de dolor, como también una imagen de amor, porque siempre lo pone también curando a los enfermos. Una imagen de dolor inaudito, que naturalmente no nos gusta que se le represente así, aunque respetamos enormemente su decisión de haber terminado en una cruz para dejar huella de su presencia sobre la tierra. Hoy es un día que están conmemorando cuando Él se entregó para que el hombre volviera a pensar, que abrió las puertas del cielo. Pues sí, porque estaba enseñando como maestro que había una puerta abierta para el Padre, pero Él había dejado muchos mensajes que todavía no acaban de escucharse. Él habló con tanto amor, y sí, hay escritos de Él, pero cuando nosotros vimos lo que sería el futuro después de la crucifixión, cogimos muchos de los escritos y los guardamos, sabiendo que sería el tiempo, en este tiempo, en el que podrían volver a surgir, y van a surgir, y se va a escuchar, y se va a saber realmente cuál era el verdadero mensaje de Él, del amor, el verdadero mensaje del amor que nosotros queremos que hoy se escuche. Él es nuestro maestro, somos sus alumnos, somos quienes le escuchamos y somos quienes les amamos a todos, porque no queremos que sigan por el camino que los puede llevar al lugar tan terrible que es la oscuridad en la que vive este ser de muerte, que sigue peleando por el poder del Padre. Por ello, hoy quiero que piensen así: agradecerle todo su esfuerzo, todo su amor que Él demostró, agradecerle que pudo llegar a la tierra para que no lo olvidaran, con un mensaje de amor y de esperanza. Cuando Él nació, y hasta la fecha, conmemoran su nacimiento, porque venía el Salvador, pero no lo entendieron. Creyeron que en el solo hecho de ser crucificado ya había salvado a la humanidad. No, cada uno se tiene que ver por sí mismo, y cada uno tiene que encontrar el camino, y cada uno es libre para irse hacia las huestes del mal, a tomar una determinación firme de ser parte de la vida que en ese momento está llegando a la tierra. Parte de la vida. Ahora bien, ¿y cómo vamos a manifestarnos? Que los ángeles no necesitan naves. Ustedes recuerden, les van a decir: no, los ángeles no necesitan naves para mostrarse en la tierra. Pero sí tenemos, si ustedes quieren ver, a veces es un medio de transporte familiar cuando subimos a las naves, donde tenemos todo tipo de tecnologías increíbles, pero ahora sí, ¿cómo nos mostramos? No que nos pongamos a revolotear sobre
bóveda celeste para que digan, ahí están los ángeles, ya hay que arrepentirse de sus pecados. No, les vamos a mostrar que venimos con muchísimo poder, poder inaudito, de evolución increíble, millones de años de evolución. Tenemos una tecnología que jamás imaginaría el hombre que existe. Por ello es que podemos, en muy corto tiempo, depurar esta tierra, controlar los volcanes, sobre todas las cosas, cerrar las grietas, sacar las radiaciones, sacar todo lo que ha sido la contaminación del planeta, traer, sí les vamos a tener que traer árboles para volver a deforestar la tierra, pero para eso están las naves, van a transportar la vegetación, traerlo todo. Tenemos un equipo increíble para purificar los mares, los ríos, los lagos. Tenemos un equipo que nunca el hombre se imaginaría que podría conocer y que queremos mostrárselos con mucho amor. Pero tristemente el mal ha atacado continuamente. No, teman, son los malos. ¿Por qué? Porque sabe que es el fin de su reinado y quiere llevarse a la humanidad. Es su plan perfecto y ha logrado dominar a la humanidad. Bueno, pero él no sabe cómo actuamos nosotros. Ya estamos aquí para mostrarnos ante el mundo, con todo el amor con el que nosotros podemos tener toda la fuerza para darles vida. Con ese amor vamos a triunfar. Mi maestro me encargó encabezar toda esta misión y yo con mucho amor utilizo mi poder para ayudarles. Todos somos poderosos, pero para el amor. Nunca hacemos ningún daño. Y vamos a ser triunfadores. Reconstruiremos este planeta Tierra. Que no midan tiempos de ustedes, no midan sus tiempos, midan los tiempos infinitos en el tiempo en el que nosotros nos movemos, pero sí estamos hablando de un año 2012, que es precisamente este año de la Tierra. Y en este año tiene que estar este planeta reconstruido, y en este año se va a escuchar el gemido de la Tierra pidiendo que los dejen en paz. Vamos a trabajar juntos y vamos a hacer cosas increíbles para que se pueda escuchar nuestro mensaje y que sea nuestro Maestro el que nos bendiga y que sea el Padre el que nos diga que está contento con nosotros, porque en una forma u otra vamos a hacer todo para devolverle a los hijos que ama tanto, tanto, y que en esta tierra se olvidaron de él, porque se volvieron destrucción.